Jóvenes, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que veas este video. Ahorita son las 12:20 de la mañana. Yo espero que quede rápido para terminar de grabar este video. Punto número 1. Voy a hablar ahora de torca o momentos de torsión. Ese es el tema y a partir de ahí voy a definir la segunda condición de equilibrio. Torca, torque, momento de torsión. En pocas palabras, el torque, la torca, el momento de torsión son sinónimos. Es la tendencia a producir un cambio en el movimiento rotacional. Se va a representar por la letra griega tau. Ese es el momento de torsión. Si cuando aplicas una fuerza haces girar un objeto, hay una torca, hay un momento de torsión, hay un momento de torsión ahí. Aquí estaban tratando con unas pinzas. Tengo aquí unas pinzas de juguete que le robé a Nico. No se las robé, le dije a Nico que me las prestara para explicarles mejor esta parte. Tengo este objeto, puedo aplicarle una fuerza. Cuando aplico una fuerza a este objeto, está girando si yo le aplico una fuerza. Si dejo de aplicar la fuerza, deja de girar. Y esa es la torca. Regreso a la presentación. ¿De qué depende? Depende de la magnitud de la fuerza aplicada. Depende de la dirección de la fuerza que esté aplicando y de dónde esté ubicada esa fuerza. Por ejemplo, las fuerzas más cercanas al extremo, en este caso de la llave, tiene mayores momentos de torsión. Un ejemplo muy clásico es el de una puerta que está sobre unas bisagras. La manija de la puerta para empujarla está lo más alejada posible de donde están las bisagras. Si tú le aplicas una fuerza muy cerca del lado de las bisagras, donde están agarradas de los goznes, prácticamente te va a costar mucho, tendrás que aplicar una fuerza muy grande para girarla. Pero si le aplicas una fuerza lo más alejada del eje de giro, se le llama, será más fácil que tú gires la puerta con una menor fuerza. Aquí ahora me paso a esta parte, quito, no, me equivoqué ahí, me paso a esta parte. Por ejemplo, en este caso, si aquí tengo al eje de giro, voy a ponerlo en color rojo. Ya empezó a brincar. Me voy a ir ahora con esta parte. ¿De qué depende? Depende de la magnitud de la fuerza aplicada. Si yo tengo, por ejemplo, aquí al eje de giro, ¿y ahora qué? Espero que ahora no brinque. Si aquí está el eje de giro, ese es el eje de giro. Esta fuerza, las tres fuerzas que están aplicando aquí son de 20 newtons. Depende, ¿quién va a producir mayor torca? La fuerza que está ubicada en A, en B
o en C? Pues la fuerza que está ubicada en C va a producir una mayor torca, un mayor giro. ¿Por qué? Porque está más lejos del eje de giro. Mientras más alejado esté aplicada la fuerza del eje de giro, tal como leyeron en, en la lectura que les puse del Hewitt, mientras más alejado esté del eje de giro una fuerza, mayor es el momento de torsión que produce. Por eso me dice que depende de la magnitud de la fuerza aplicada. Aquí las tres tienen la misma magnitud. Las tres están en la misma dirección. Entonces depende de la ubicación. En este caso, la fuerza C producirá un mayor momento de torsión. Ahora, aquí, por ejemplo, dice lo que les decía hace rato de la puerta, que nos dice que el momento de torsión es proporcional tanto a la magnitud de la fuerza como a la distancia perpendicular al eje de giro. Aquí están aplicando una fuerza A. Aquí están aplicando una fuerza B. La fuerza A tiene un radio muy pequeño y la fuerza B tiene un radio muy grande. Si el torque es el mismo, entonces vean, mientras más me alejo del eje de giro, este es el eje de giro. Es importante ubicar bien al eje de giro. Mientras más me alejo del eje de giro, es mayor la torca que produzco. ¿Cuál es la expresión matemática? La expresión matemática para el momento de torsión es el producto cruz de R cruz F. Solamente voy a tratar cantidad escalar aquí. Lo quise poner tal como es, que la torca es el producto cruz del brazo de palanca, que es R, y de la fuerza, que es F. O sea que es un vector, la torca es un vector que es perpendicular al plano formado por R y F. Escalarmente es R por F por el seno del ángulo, donde el ángulo teta es el ángulo que hay entre R y F. Más adelante, cuando veamos los problemas, le entenderán mejor a esta parte. Tau es la letra griega, una letra griega, esta que está aquí, y significa la torca, es el símbolo que se utiliza para la torca. Otro término que hay ahí es el brazo de palanca. El brazo de palanca simplemente es la distancia perpendicular desde la línea de acción de una fuerza al eje de rotación o al eje de giro. Por ejemplo, aquí no se ve muy bien, esto lo voy a explicar aquí en este caso. Si aquí tengo el eje de giro, si este es el eje de giro, el punto rojo es el eje de giro. ¿Cuál es el brazo de palanca? Ah, y la fuerza la estoy aplicando aquí. Aquí estoy aplicando la fuerza en esta dirección. Ahí. El brazo de palanca me dice que es la distancia perpendicular entre el eje de giro y la línea de acción de la fuerza. En este caso, aquí hay una distancia perpendicular. Esta, lo que está en verde, se le llama el brazo de palanca. Es la distancia perpendicular entre la línea de acción de la fuerza y el eje de giro. Y de hecho, la máxima torca, apúntenos esto porque puede ser pregunta de examen, no puede ser, será pregunta de examen, que la máxima torca se produce cuando la fuerza cuando la fuerza aplicada es perpendicular al brazo de palanca.
Vean, por ejemplo, aquí, y ese es el brazo de palanca. Si yo me voy, le voy a llamar a esta la figura 1. Ahí está la figura 1. Ahí está. Me voy a la figura 2. Voy a llamarla aquí a la figura 2. Ahí está la figura 2. ¿Cuál es el brazo de palanca aquí? Vean la fuerza está aplicada en la misma dirección que en el caso 1, pero ahora la llave está un poco girada. La llave está aquí. Vean aquí. Aquí se aplicó esta fuerza. Este brazo de palanca es exactamente esto que me está marcando aquí. Y el eje de giro. Aquí está el eje de giro. El eje de giro. Y el brazo de palanca. Este es el brazo de palanca. Recuerden que es la distancia perpendicular entre la fuerza y el eje de giro. Ahí está. ¿Sí? Ese es el brazo de palanca. Distancia perpendicular entre la línea de acción de la fuerza y el eje de giro. Ahí está la línea de acción de esta fuerza. ¿Ok? Y esta de aquí es el brazo de palanca. Ese ahí es el brazo de palanca. Observen ahora el caso 3, le voy a llamar. Ahí está el caso 3. Vean, aquí está el eje de giro. Y la fuerza aplicada. Aquí está la fuerza aplicada. ¿Cuál es la distancia perpendicular entre la línea de acción de la fuerza y el eje de giro? Esta distancia. Aquí está la línea de acción de la fuerza, simplemente la prolongo. Y aquí hay una distancia perpendicular. Este de aquí es el brazo de palanca. Brazo de palanca. Vean, en el caso 3 es mucho menor al caso 2, el brazo de palanca. Por eso a pesar de que sea la misma fuerza aplicada, supongamos que la fuerza aplicada sea de 100 newtons, que la fuerza aplicada sea de 100 newtons en todos los casos. En este caso, hasta ahorita en el caso 3, es donde esa fuerza aplicada produce menor momento de torsión, porque el brazo de palanca es muy pequeño comparado con los otros casos. Y en el caso número 4, observen el caso número 4, y aquí me están diciendo que el brazo de palanca se calcula como R por el seno del ángulo. Recuerden que este ángulo es el ángulo que hay entre R y F, entre la línea de acción de la fuerza, entre la fuerza y el brazo de palanca. ¿Ok? Ahora observen esta parte de aquí. Aquí está el eje de giro y aquí está el brazo de palanca. Distancia perpendicular. Este es el brazo de palanca. Y aquí puede ser pregunta de examen. ¿En cuáles de los 4 casos si la fuerza aplicada es la misma, en dónde se produce el menor momento de torsión? Pues el menor momento de torsión se produce en el caso 3, porque el brazo de palanca es el más pequeño. Y el mayor momento de torsión aquí se produce en el caso 1, porque el brazo de palanca es el más grande. A pesar de que sea la misma fuerza aplicada. Pero tengan en cuenta que la llave
La posición de la llave cambia en todos los casos. Ahora, otro punto. Les había comentado que el momento de torsión, les comenté que el momento de torsión es una cantidad vectorial. Al ser una cantidad vectorial el momento de torsión, entonces tiene un sentido, tiene una dirección asociada. Al girar el mango de un destornillador en el sentido de las manecillas de reloj, girará hacia adentro. Y si la giras en sentido opuesto, va a girar hacia afuera un tornillo. Se le llama a eso un tornillo, la dirección de un tornillo de rosca derecha. Si la giras en un sentido, girará hacia adentro. Si le aplicas la fuerza en sentido opuesto, girará hacia afuera el tornillo. O sea, el tornillo tiene asociado un momento de torsión. Tiene una dirección del momento de torsión. Aquí simplemente en esta parte les pongo el torque, lo que ya les había explicado antes. Ahora, y esto sí es importantísimo, esta parte, lo que les explico acá. Dice aquí, por convención, los momentos de torsión en sentido contrario a las manecillas de reloj son positivos y los momentos de torsión en el sentido de las manecillas de reloj son negativos. Aquí en el caso número 1, ¿ok? Le voy a llamar caso número 1 aquí. En este caso, caso 1. Vean. Momento de torsión positivo, ¿ok? Contra las manecillas del reloj, fue hacia afuera de la página, también se le puede llamar. O sea, si esta fuerza aplicada hace que el objeto gire en contra de las manecillas de reloj, se le considerará una torca positiva. En caso contrario, si las fuerzas aplicadas van contrarias a las manecillas de reloj, se le considera un momento de torsión negativo. Momento de torsión negativo. Una torca negativa. Eso es importante después para cuando resolvamos los problemas. Apúntelo, tengan muy en cuenta esa parte, porque lo vamos a usar muchísimo. Cuando las torcas son positivas, cuando las torcas son negativas. Y de hecho, las torcas positivas tienen que ser exactamente iguales a las torcas negativas, si no, el objeto va a girar, si no son iguales. Y esa es efectivamente la segunda condición de equilibrio. La segunda condición de equilibrio va en ese sentido, que las torcas positivas son iguales a las torcas negativas, o dicho de otra manera, que la suma de todas las torcas tiene que ser cero. Esa es la segunda condición de equilibrio. Apúntenla por ahí. La segunda condición de equilibrio dice que la suma de todas las torcas alrededor de un eje de giro es cero. Y vamos, aquí ya me dan el ejemplo 1. Esto lo resolveré en otro video. Detengo la grabación.